a la hora de considerar proyectos de innovación para el uso de agua limpia y para proyectos de agricultura. Pensemos que el agua está determinada por una oferta y está asociada a una demanda. Podemos ver la oferta y la demanda del agua como los elementos fundamentales para trabajar en la gestión integral del recurso hídrico. Y estas son fotos muy lindas que nos dicen, bueno, dónde está el agua, de dónde viene, la lluvia, etcétera. Y estos son algunos factores de la demanda para mover los barcos, para el turismo, para el consumo de agua potable, para producir energía o para producir alimentos. Esos son algunos datos de Centroamérica que quería compartirles como una ilustración. Nosotros hablamos que la oferta hídrica la podemos expresar en un concepto que le llamamos capital hídrico, que básicamente es la cantidad de recursos que a través de la lluvia se depositan sobre un país, sobre una cuenca. Entonces hay que imaginarse como un cuadrito el espacio país y el agua que está cayendo. No estamos considerando el agua que se mueve entre las fronteras, solamente el agua que existe sobre los países. Y entonces vemos que hay países muy desarrollados como los Estados Unidos, el Reino Unido, Holanda, Suiza, etcétera, que tienen cantidades, tienen capitales hídricos relativamente bajos, pero que hacen un gran aprovechamiento. El capital hídrico expresado aquí en estos datos es básicamente esa cantidad de agua que yo les he descrito sobre esta cajita, que se llama un país, dividido entre el número de habitantes. Entonces es un indicador bastante interesante que nos permite comparar, por ejemplo, el agua que tiene Honduras, el capital hídrico que tiene Honduras, versus el capital hídrico que tiene Brasil, o podemos comparar el capital hídrico de Belice, que es enorme, porque tiene una población muy pequeña y tiene una cantidad de agua bastante importante con respecto a, por ejemplo, que tiene el Reino Unido, ¿verdad? Entonces, si tomamos el promedio de Centroamérica, podemos hacer comparaciones porcentuales entre países más desarrollados que los mismos países centroamericanos. Esto que nos sirva, pues, como un ejemplo de cómo se mide el agua, a pesar de que muchas de las estadísticas del agua son tomadas con metodologías diferentes y son entornos relativos, pero esto es uno de los indicadores, digamos, que nos pueden ayudar un poco más a comprender el patrón. Ahora, este capital hídrico que les estoy mencionando depende de un factor importante. Esa oferta hídrica es clima dependiente en toda la América y por eso es que tenemos regiones donde tenemos mucha agua y por eso tenemos regiones donde hay muy poca agua. Y básicamente el clima en las Américas depende de varios factores. Uno es el tema de la variabilidad del clima. Cuando estamos hablando de la variabilidad del clima, estamos hablando de fenómenos, por ejemplo, como el Niño, que es el fenómeno que está afectando a todo el planeta en este momento durante los últimos 14, 18 meses y que va a continuar por unos 6 meses más de acuerdo a los pronósticos climáticos. Y obviamente que esa variabilidad climática, que es algo natural que tiene el planeta, no es algo que ha provocado el hombre, es lo que se llama la variabilidad en el clima, variabilidad natural en el clima, también puede ser exacerbada por, ahora sí, la intervención del hombre en el planeta a través de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que nosotros llamamos calentamiento global y cambio climático, donde los patrones de lluvia se alteran, donde se aumentan los eventos extremos. Y aquí, si me devuelvo a la variabilidad climática, les recuerdo que que es un fenómeno que produce los más sonados extremos climáticos, llámese sequías o llámense inundaciones. Si a estos dos factores le sumamos que la calidad del agua con la que contamos está exponencialmente, la contaminación del agua está creciendo exponencialmente, ciertamente estamos hablando de un recurso, a pesar de ser abundante en las Américas, limitado en cuanto a su disponibilidad para los usos que nosotros quisiéramos, llámense para hacerle frente al consumo humano o llámese para el tema de la agricultura. Un clip aquí chiquitito nada más que les quiero dejar, un poquito sobre el fenómeno del Niño, ¿verdad? Que básicamente científicamente se conoce como el ENOS, que básicamente es el Niño Oscilación del Sur, donde es un fenómeno de interacción océano-atmósfera bastante estudiado y que no tiene una periodicidad definida, pero que se establece más o menos entre cada 7 u 8 años con diferentes intensidades. Tenemos un fenómeno que se llama el Niño y un fenómeno que se llama la Niña, que son fenómenos opuestos. Uno es asociado al calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico tropical, donde se produce una gran alteración del clima, y lo otro es más bien un enfriamiento de esas aguas del Pacífico tropical, donde son otros sistemas que se dan. Entonces, cuando hablamos de que la oferta del agua es clima dependiente,
tenemos los aportes de la variabilidad climática, pero también tenemos muchos otros fenómenos que también hacen de el agua en un lugar con respecto a su clima, la interacción entre el clima tropical, el aire tropical, la humedad de los trópicos con relación al aire frío que se desplaza desde los polos y lo que se llaman los frentes, que es básicamente la zona de interacción entre ambos sectores, que básicamente son líneas de mucha tormenta, de mucha precipitación, que ciertamente contribuyen enormemente a llenar las represas, etcétera. La zona de convergencia intertropical, que es donde los vientos alisios del norte y del sur se juntan y forman una gran zona de nubosidad y alta precipitación, y que le da razón a la gran biodiversidad que existe en toda esta cinturón tropical con respecto obviamente a la naturaleza, sus ecosistemas, etcétera. Y obviamente cuando hablamos del clima no podemos dejar de hablar de los huracanes, las tormentas tropicales y las depresiones. Todo eso es una familia que se llaman ciclones tropicales que básicamente tienen un efecto fundamental bastante destructivo, pero también son los fenómenos que llenan las grandes represas para ser utilizadas luego para generación de electricidad y para consumo de agua potable y sistemas de riego, etcétera. O sea que al final de cuentas lo que tenemos nosotros es una altísima dependencia en lo que es el uso del aprovechamiento y disponibilidad hídrica. El fenómeno del Niño es un trastorno climático, un aspecto importante, y aquí es a donde viene ya la parte más fina de lo que cuando pensamos en emprendimientos que tenemos que entender, es que por ejemplo cuando tenemos los fenómenos del Niño y hay una diferencia en el clima normal de las regiones, por ejemplo los huracanes se producen menos en la cuenca del Caribe, en el Atlántico, y eso ciertamente la disponibilidad hídrica cambia, produciendo una gran cantidad de sequías, y este es el ejemplo centroamericano, donde esta zona que ven ustedes aquí, a lo largo del Pacífico centroamericano, desde el arco seco de Panamá, pasando por la zona de Guanacaste, el noroeste costarricense, todo el Pacífico nicaragüense, centro y Pacífico de Honduras, Pacífico de El Salvador, Guatemala, sur de México, etcétera. Todo lo que se llama la vertiente Pacífico centroamericana tiene un efecto significativo y es una sequía enorme que se produce como la que se está viviendo hoy día. Y aquí ustedes pueden ver unas fotos en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, las grandes pérdidas que se están produciendo en la agricultura, en la pesca, en la ganadería, básicamente en todos los sectores, en la provisión de agua potable, necesidades de las familias que lo están viviendo. Pero eso se extiende a Colombia, a Ecuador y a muchos otros países donde los fenómenos están teniendo un gran efecto, en el oeste de los Estados Unidos. Es muy conocido el tema de la sequía en California, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tomar en cuenta que son fenómenos que afectan no solamente los países en vía de desarrollo, países más pobres, sino también a los países más desarrollados, cuyas economías pues ya son un poquito más resilientes a esos fenómenos, pero aún así la severidad es bastante grande. Pero no solamente los fenómenos de la variabilidad del clima, que como les decía, son fenómenos naturales que tiene el planeta, ahí es donde el hombre no ha intervenido, pero que sí se puede ser exacerbado por el cambio climático, tienen también un efecto sobre los grandes negocios, o sea que no es solamente los países con mayores limitaciones económicas, sino también hay países que han hecho un negocio, por ejemplo, el caso del Canal de Panamá, donde los fenómenos del Niño asociados con sus impactos, digamos, llamémoslo sequías, tienen un papel importante. Entonces, para conocer un poco cómo estos grandes sistemas megaeconómicos también se adaptan, es importante tomar en cuenta que para mover un barco de un lado al otro del canal del Océano Pacífico al Caribe o viceversa, ciertamente podemos estar hablando de cifras hasta de $250,000 dependiendo del calado del barco. Pero cuando tenemos un fenómeno del Niño como el que tuvimos en el 97-98 y como el que estamos teniendo en este momento, el nivel permisivo, que es ¿verdad? Expresado en la línea verde, nos indica que hay meses en los cuales la cantidad de agua disponible para mover los barcos de un lado al otro ciertamente es tan limitada que tenemos que adaptarnos a esa nueva condición, porque no tenemos agua suficiente para mover los barcos, o sea que las pérdidas son monstruosas para la autoridad del Canal de Panamá. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Ellos se han adaptado a esta condición y en vez de poner barcos de gran calado,
que ocupan mucha agua para ser trasladados de un lado al otro, han empezado a utilizar barcos de menor calado y se cobra por barco y no por calado. Entonces el negocio, en vez de ser una pérdida, es también una oportunidad de negocios que le significa mayor rentabilidad al canal y de tal manera que no pierde a pesar de que es un fenómeno. Es un claro ejemplo de adaptación a una condición de clima cambiante, que parte de una idea innovadora y también de una oportunidad. Esto es un ejemplo así muy breve que quería ponerles porque el canal de Panamá está en proceso de una ampliación, de una gran ampliación, donde hay esclusas muchísimo más grandes que requieren una cantidad de agua mayor de acuerdo a la visión que nosotros podamos tener desde afuera, pero ciertamente el diseño hidráulico que se planteó fue un tal que usa un 7% menos de agua porque recicla mucho del agua que se usa a la hora de trasladar los barcos. Entonces también, perdón, estas son ideas interesantes que parten de la innovación, de la tecnología, de la ingeniería, de la hidráulica, en favor de un negocio altamente rentable en esa zona. Hay otros temas que también afectan todo lo que es la disponibilidad hídrica, y uno de ellos, obviamente, hemos mencionado, es el tema de la influencia antropogénica en el clima, o sea, cuando el hombre interviene a través de diferentes actividades, y aquí estamos hablando, bueno, de la quema de combustibles fósiles para producir energía, del cambio en el uso de la tierra, de la deforestación, estamos hablando del sector transporte, y los grandes quemas de grandes cantidades de materiales que se suceden día a día en nuestro hemisferio. Y solo para ponerlos en el antecedente correcto, este es un resultado del quinto reporte de evaluación del panel de expertos de las Naciones Unidas de Cambio Climático, donde nos dice claramente que si observamos las temperaturas, la tendencia de temperatura desde el año 1900 al pasado reciente, 2012, ciertamente las Américas ya tiene una afectación importante que puede ir desde el 1 a 2 grados centígrados, produciendo esto alteraciones climáticas importantes. Si nosotros modelamos esas tendencias a futuro hacia lo que podría ser finales del próximo, perdón, de finales de este siglo, al periodo entre 2080 o 2100, pues ciertamente un escenario, un modelo que bajo un escenario conservador nos pone de manifiesto que hasta 2 grados podemos tener, y en las Américas pues también aquí estamos viendo un escenario más pesimista para el mismo periodo, finales del siglo XXI, donde la temperatura podría alcanzar entre 4 y 6 grados más de lo que tenemos ahora, lo cual es un aspecto desastroso. Esta presentación tiene, no sé, 60, 70 láminas, las cuales no voy a pasar a todas, pero yo sé que están a disposición de ustedes para que ustedes también conozcan algunas de las técnicas que se usan para realizar este tipo de modelaje, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con cómo trasladar de la expresión más global que es esta a una expresión más local bajo una técnica que se llama downscaling, donde intervienen múltiples factores. Todo eso lo dejamos ahí para la referencia que ustedes. Pero también hay una gran cantidad de metodologías que se usan para monitorear tanto el cambio como la variabilidad climática que las Américas está trabajando fuertemente. Obviamente los impactos del cambio climático los vamos a sentir o ya los estamos sintiendo. Bueno, en el caso de la agricultura eso es muy importante, el caso de la diversidad, la pérdida de las especies, la salud humana, enfermedades que antes no se producían en algunas zonas ya están alcanzando zonas muchísimo de mayor elevación, donde la temperatura ha cambiado, los recursos hídricos, la disponibilidad, los recursos marinos costeros, ciertamente el aumento del nivel del mar va a producir un montón de problemas, incluyendo la intrusión salina, el poco aprovechamiento de los pozos costeros para agua potable, para las comunidades costeras, y obviamente lo que sería tener fenómenos ciclónicos más severos, afectando grandes regiones y poblaciones, ¿no? O sea que al final de cuentas, tanto Centroamérica como toda la América somos una región altísimamente vulnerable al cambio climático. Nada más concluyo mencionándoles que hay algunas atribuciones que ya son sólidas y contundentes, como dice acá. Es lo que la base científica establece hoy día y sobre la cual no va a evolucionar más en los próximos años. Y es que básicamente hay algunos temas en los cuales ya no hay discusión. Los impactos se dan y hay que tomar medidas al respecto. Voy a hacer mención a dos de ellos. Uno tiene que ver con el retroceso de los glaciares andinos, para Sudamérica particularmente, la zona andina, y otros también los retrocesos de los glaciares en algunas zonas de Norteamérica. Y particularmente eso es importante porque todos los sistemas productivos de ambas regiones están asociados al agua disponible
de la fusión de estos glaciares de alguna forma. Entonces, ciertamente eso es algo cuando estamos hablando de innovación para acceder al agua para consumo o innovación para uso eficiente del agua para procesos de agricultura, vamos a contar con un escenario diferente. Y obviamente cuando estamos hablando de estados insulares, estamos hablando de muchos otros impactos que se pudieran asociar al tema del agua, ¿verdad? Entonces aquí les van a quedar algunos otros ejemplos por si quieren ir en más detalles, pues, se pueden hablar de los ejemplos en ecosistemas y los ejemplos de los eventos extremos también. Bien, esta lámina que tengo aquí se deriva un poco del pensamiento que les acabo de dar hace unos minutos, que es el relacionamiento entre los temas asociados a esa variabilidad natural que tiene el clima con lo que tiene que ver con los escenarios de cambio climático que los diferentes países han venido construyendo. Hay una gran cantidad de prácticas, experiencias y lecciones que en las Américas hemos podido tener. Sin embargo, no he visto todavía una sistematización a través de un kit, de una web, de algo parecido que pudiera contribuir a la orientación de políticas para agricultura, para agua potable, para diversidad, energía o inclusive para gestión del riesgo. Hay ejemplos aislados de buenas prácticas en energía, experiencias en agricultura, etcétera, pero algo que sistematice los diferentes sectores y cómo entre ellos compiten bajo escenarios de diferentes no existen ni a nivel local ni a nivel regional que nos puedan servir para el tema de la adaptación. Esta podría ser una idea interesante para innovar pensando en sectores como la agricultura o en sectores como el agua potable. Cómo armar este tipo de displays y para llegarle a los tomadores de decisiones, tanto regionales como locales, nacionales, etcétera, para poder tomar decisiones. Es un aspecto interesante. Hemos visto todo lo que afecta a la oferta del agua. Podemos mencionar muy brevemente algo que ya todos ustedes conocen y es lo que es asociado a la demanda del agua, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la demanda del agua, ese es el paisaje que todos ustedes podrán concluir para qué sirve y por dónde viene, pero básicamente está determinado por los factores del crecimiento de la población y nosotros podemos modelar crecimientos por país de una forma u otra y podemos saber cómo la demanda de nuestros países va a ir aumentando en función a cómo crece la población, pero también tenemos que asociarlo con cómo también tenemos que vamos a tener más población, ¿verdad? Vamos a tener que producir más alimentos y vamos a tener que enfrentar entonces regiones que no necesariamente tienen la disponibilidad hídrica que muchas otras tienen por la lluvia y que vamos a tener que enfrentar la problemática del riego también, sobre todo un área muy demandante. También podemos ver la demanda desde el punto de vista de la producción de hidroelectricidad, que es un sector, como ya les he mencionado, en el nexo de agua y energía tremendamente demandante y que va a competir muchísimo. Si resumimos, nosotros podemos decir que tenemos grandes determinantes globales y el ejemplo de estos primeros 15 años del siglo XXI son una muestra clara de cómo vamos a seguir viendo para las futuras generaciones y los futuros años de este siglo nuestro planeta. Es un hecho, la contaminación de los cuerpos de agua ha ido aumentando exponencialmente y es poco lo que se está haciendo al respecto, por lo que es interesante ideas de cómo poder acceder al agua limpia, pero sobre todo cómo reciclar y transformar el agua contaminada en agua útil de manera tal de que reduzcamos el impacto tanto para la salud como y podamos tener un mejor aprovechamiento. Y también, obviamente, que mucha de esa agua puede ser utilizada para turismo, recreación, para transporte y electricidad. Y finalmente también tenemos las variaciones en la oferta debido al cambio de la variedad climática que me he extendido explicándoles y todo lo que tiene que ver con el aumento de la demanda para producir alimentos, biocombustibles, hidroelectricidad para servicios de agua potable. Pero básicamente cuando hablamos de la situación y los principales problemas les he comentado que lo fundamental que se está abordando en las Américas es la crisis en la gobernanza del agua. Y cuando hablamos de crisis en la gobernanza del agua, estamos hablando de instituciones que ciertamente siguen siendo muy débiles en el esquema de gobierno que todos tenemos en nuestros países. La legislación es fraccionada y obsoleta, de alguna forma no está transversalizada entre sectores, lo cual podría ser
un aspecto, una solución interesante. Las inversiones desde el punto de vista financiero, los mecanismos financieros disponibles son bastante limitados. El nivel de endeudamiento de los países para hacerle frente al desarrollo de obra hidráulica es muy limitado. Cada vez los países están tan endeudados que no pueden tomar nuevas inversiones. Es un hecho que los problemas del agua no pueden ser abordados únicamente por los gobiernos, tanto locales como centrales, y por lo tal yo siento que hay una desarticulada participación de la sociedad civil. Es necesario involucrar al sector privado, al sector académico, a la juventud sobre todo, y obviamente el gobierno es parte de todo esto, y es necesario realizar una gestión transparente con acceso a la información y la rendición de cuentas. Entonces, todos esos factores son fundamentales. Y si a eso nada más le sumamos un factor adicional, que es que el agua del futuro está en las fronteras que compartimos en nuestros países, especialmente los acuíferos fronterizos, y tenemos muy poco acuerdo binacional, trinacional, para el uso potencial de esos recursos, ciertamente toda esa gran capital hídrico que empezamos conversando con esa gran cantidad de agua, de tener casi la mitad del agua del mundo, pues se nos convierte en un problema porque o la tenemos muy contaminada o es difícil de acceder, y ciertamente tenemos factores de demanda y externos como el clima que nos están de alguna forma poniendo unos grandes límites. Arturo, voy a parar acá para dar un espacio bastante grande para preguntas. Como les digo, la presentación tiene una gran cantidad de información adicional. Hay una parte que habla del derecho humano al agua, de cómo eso se ha ido implementando, cuestiones de ese tipo, que les podría servir a muchos de los participantes también como orientación. Entonces, como parte de la conferencia que les queda también y preguntas más allá de la presentación de hoy, por correo electrónico también nos podemos dar un apoyo a los muchachos. Perfecto. Max, muchísimas gracias por tus palabras. Sin lugar a dudas, un tema muy importante, el cual, como bien mencionaste durante tu presentación, es un factor no solamente que concierne a los gobiernos, sino también a las personas y al sector privado, con el cual se puede trabajar en conjunto para poder llegar a soluciones que puedan dar un efecto positivo en estas problemáticas. A continuación daremos paso a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Le recordamos a la audiencia que para poder participar activamente vía voz será necesario que cuenten con un micrófono en su computadora, con el cual una vez que ustedes puedan habilitar su micrófono, nosotros les daremos la palabra al momento en que ustedes den clic sobre el icono que tiene la mano dentro del panel de la conferencia. También hemos recibido unas preguntas vía el sistema de chat que se encuentra también en el panel de las conferencias, y con lo cual comenzaremos a hacer esta sesión de preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta la hace Manuel Emilio Leoncio, que dice: tenía entendido que la presentación de hoy iba a ser destinada a brindar asesoría correcta. Más bien, no, es la que sigue. Dice: en América, ¿qué tan usada es el agua para la producción de energías renovables? ¿Hay algún país pionero en este tema? Sí, en el caso de la producción de energía renovable, bueno, voy a presumir siendo costarricense,